Una de las personas que formó parte de esa delegación mexicana que sudó tinta, si me permiten, en esa negociación, que fue dura, fue el quien era entonces secretario de Economía del Gobierno de México, de Enrique Peña Nieto, y que hoy nos acompaña aquí en Cuestión de Poder, Ildefonso Guajardo. Señor Guajardo, buenas noches, gracias por su tiempo, bienvenido a NTN 24. Gracias, Gustavo, a tus órdenes, con mucho gusto. Una negociación que hoy el mismo presidente Trump dijo que fue dura. Antes de entrar en los detalles de cuán dura fue, le quiero preguntar por su impresión sobre lo que ha visto hoy en la Casa Blanca. Usted, que formó parte de esas delegaciones en las que cuando Enrique Peña Nieto estaba en Los Pinos, también tuvo que reunirse, que venir a Washington para hacer lo propio. Es importante resaltar que desde que fue electo Donald Trump, se interrumpieron las visitas de los presidentes mexicanos y viceversa, de los estadounidenses a México. Creo que ha sido en la época moderna el periodo de tiempo más largo, sin que los presidentes de estas dos naciones que están tan ligadas intrínsecamente se hayan hecho visitas recíprocas. Recuerdo que durante mi periodo de responsabilidad tuvimos una gran frecuencia de visitas a Washington durante la administración Obama. Pero eso cambió radicalmente con la elección de Trump, porque a nosotros nos toca enfrentar un candidato que en aras de un posicionamiento trató muy mal a México en el proceso electoral. Para recomponer ello se requería de fortaleza, de inteligencia y de entender el signo de los tiempos. Creo que esos fueron exactamente los elementos fundamentales para sostener una negociación que llevó casi 2 años hacia su culminación a partir del momento de la entrada de la nueva administración y que prácticamente nos llevó a preservar el libre comercio en América del Norte. Creo que la visita de hoy se enmarca en un reinicio de esta relación que sin duda se centra en el instrumento económico más importante, que es el TEMEC. Ya en la forma, el mensaje es claramente adecuado a cada uno de los personajes. Tengo que subrayar que yo tenía, pues no sé si temor a que el presidente Trump fuera a actuar como a veces actúa, de manera imprevisible o de manera ofensiva, pero creo que hay que reconocer que esta visita ha sido muy bien coreografiada y ha llevado claramente un mensaje de la importancia de la integración económica en América del Norte. En las palabras de Andrés Manuel López Obrador, y entiendo que usted formando parte de una administración anterior quiere ser prudente, pero le digo, he escuchado declaraciones o afirmaciones como que los agravios no se olvidan y al mismo tiempo un agradecimiento muy generoso por parte de AMLO al trato dispensado por Trump, a la no imposición y a la dignidad, lo cual choca con los hechos que hemos visto en los últimos 3 años. ¿Con qué parte del discurso de AMLO se queda? Sin duda que el discurso de AMLO está reflejando la realidad que nos tocó vivir al arranque de esta administración. El discurso de AMLO agradece la forma, pero claramente hay elementos en el fondo de las políticas de Estados Unidos hacia México y América Latina que no son estrictamente las que deberíamos de tener en un continente tan integrado, en un continente que necesita tanto la coexistencia y el desarrollo de procesos coordinados. O sea, creo que dentro de las definiciones de esta visita, el presidente tenía que hacerlo en ese sentido. No íbamos a ir a Washington a iniciar un pleito. Y creo que hubo prudencia de las dos partes y creo que hubo las referencias necesarias hacia, que no olvidaremos, pero también las referencias de una mejor disponibilidad hacia adelante. Quiero preguntarle cuán responsable es o fue el Tratado de Libre Comercio anterior respecto de esa fuga de empresas y sobre todo el impacto en los trabajadores que dio pie a que el entonces candidato Donald Trump tomara como cabeza de turco ese tratado para decir o se renueva o me retiro. Y eso lo pongo en el contexto de los procesos de globalización que afectan a todo el mundo, 1, y 2, la crisis económica del 2007 y 2008. ¿Se acabó culpando a los tratados de libre comercio cuando el responsable no era exclusivamente ese tratado de libre comercio, sino que había otros elementos externos
y se puso toda la carga por intereses políticos en esos tratados? Prácticamente tu pregunta lleva en sí mismo la respuesta. El primer tratado, el NAFTA original, dio una respuesta justamente a la política de sacar las inversiones de América del Norte. Prácticamente la entrada de China al comercio internacional y el aumento de competitividad fue compensado gracias a que México y Estados Unidos alinearon capacidades productivas. Si no, la competitividad asiática hubiera dañado más a la economía norteamericana. Entonces, primero, NAFTA claramente no era responsable de una pérdida de cadenas de valor que se habían originado en Estados Unidos desde la década de los 80s. Todo el complejo de producción de electrónica, de todo lo que tiene que ver con baterías, de todo lo que tiene que ver las nuevas tecnologías en plásticos, fueron cadenas de valor que se originaron fuera de la región de América del Norte. NAFTA le da una competitividad a esta región, hace que la herida que hace la competencia a partir de la entrada de China a la OMC tenga Estados Unidos en la complementariedad con México una mejor capacidad de competencia, pero al mismo tiempo, dentro de lo que tú subrayas, llevamos otro elemento fundamental, que en el caso específicamente del primer acuerdo, sin duda transformó profundamente a México, sin duda hizo que sectores estratégicos se desarrollaran donde antes solo había terrenos, planos, agricultura y otro tipo de actividades. Pero, sin embargo, la diferencia es que ahora la agenda progresiva de este nuevo acuerdo está muy por encima de la que el original acuerdo tenía. Derechos laborales, derechos ambientales, un capítulo anticorrupción, un capítulo para promoción de las pymes, están orientadas a que en esta segunda ocasión para la integración de América del Norte nos preocupemos de que todos ganen, de que haya mejorías en las condiciones salariales, en las condiciones laborales, de que haya más participación de pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor. O sea, yo creo que es una secuencia fundamental. El primer NAFTA fue revolucionario, fue punto de ejemplo para la creación de la OMC. El segundo acuerdo, el TEMEC, el USMCA, sin duda estará estableciendo nuevos paradigmas para el comercio internacional. Cuénteme cómo es posible, como ha dicho hoy Andrés Manuel López Obrador, mejorar las condiciones laborales y salariales para que sean más justas y al mismo tiempo no evitar la deslocalización de empresas que acaban buscando legítimamente el beneficio empresarial y apostando por mercados como el asiático, el indio, donde las condiciones laborales, particularmente de salarios, son mucho más competitivas, más cómodas para ellos, porque el coste de la mano de obra y de la hora laboral es mucho más baja. Es decir, incrementar esos requisitos en Estados Unidos no puede tener la consecuencia de que las empresas busquen marcharse, ¿eh? Lo que tú haces con el acuerdo es que para tener el beneficio de tarifa cero en el libre tránsito de bienes y servicios en América del Norte, exiges que los bienes muestren una mayor integración de insumos de la región, de productos y partes hechas en América del Norte. Así es que, a diferencia de las primeras reglas, por ejemplo en el sector automotriz, ahora las empresas automotrices tendrán que cumplir con un requisito mayor, del 62% al 75%. 7 partes esenciales tendrán que ser hechas en América del Norte. Y además hay una condición salarial que no sé si viste la nota que sacó Japón, de que muchas de las empresas japonesas establecidas en México preferirán mejorar condiciones salariales antes de pensar de relocalización fuera de México de estas plantas. Entonces, el hecho de que tú pongas requisitos para beneficiarse del acuerdo, al mismo tiempo que promueves la vigilancia del derecho a libre asociación laboral, del derecho a contratos colectivos transparentes y democráticamente votados por sus trabajadores, de la observancia de las obligaciones que marca la ley laboral mexicana, son elementos que se traducen positivamente en este sentido. Quiero terminar preguntándole por lo que hacía referencia al principio. Ustedes hoy, y como parte de la delegación mexicana, le incluyo, fueron duros negociadores. ¿Cuál fue la anécdota que hoy quiera compartir aquí con nosotros desde lo personal de esa dureza de esas negociaciones con la contraparte estadounidense? Pues tengo muchos ejemplos. Tuvimos muchas presiones cuando se hizo la Cumbre de las Américas en Perú.
nos estaban presionando para que anunciara el presidente Trump, que terminó no yendo a esa cumbre, pero querían anunciar parcialmente la conclusión de algunos sectores, como el automotriz. Y desde mi punto de vista, defendiendo el interés de México, yo me opuse rotundamente, que no había ni condiciones ni tiempo para cerrar esa negociación. Y tuvimos una reunión muy álgida en las oficinas de USTR, donde prácticamente endurecí la pierna al grado de que casi se me rompe, pero no acepté que se adelantaran ninguna de las conclusiones hasta no tener un acuerdo totalmente integrado. Esa y una pequeña travesura de que en medio de lo más difícil de la negociación automotriz tuvimos una visita a Alemania y no queriendo la cosa llegué a Bruselas y cerré antes que el tratado con Estados Unidos, el acuerdo de modernización con Europa, que tenía algunas aristas que no eran muy aplaudidas en Washington. Y por lo tanto, Washington lo puso en una lista negra desde ese momento. No, la verdad es que terminamos respetándonos mucho y siempre lo importante en una mesa de negociación, para mí, en la estrategia, es actuar con credibilidad. Si estableces una estrategia donde disfrazas tus objetivos para poder conseguirlos y ir sacrificando cosas en el proceso, pero es una anécdota que después te la contaré, que yo la he llamado la anécdota de la vaca morada. No, pero yo le doy un poco de tiempo si nos la quiere contar la audiencia. En diciembre del 2017, más bien en enero del 18, di una conferencia a todos los embajadores de México aquí en Relaciones Exteriores. Los traemos de todo el mundo. Sí. Y en el 17 había arrancado formalmente la negociación y Lighthizer había puesto objetivos pues tremendamente, le llamaban píldoras venenosas, así les llamaba Tom Donahue. Querían que la mitad de un coche fuera hecho solo en Estados Unidos, querían desbaratar todos los mecanismos de solución de controversias y atenerse solo a las leyes norteamericanas, querían debilitar las exportaciones de productos frescos mexicanos. Entonces un embajador me pregunta, a ver, viendo lo que pide Lighthizer en el arranque, sería imposible llegar a un acuerdo. Y entonces le dije que esa mañana yo había visto una caricatura en el periódico Reforma de dos amigos, uno se iba a casar y le dice, oye amigo, si te vas a casar, cómprate una vaca morada. Y le dice el otro, ¿y para qué quiere una vaca morada? Bueno, le vas a decir a tu señora, a tu futura esposa, que la vaca morada es todo en la vida para ti, que naciste con ella, que la adoras, que es tu tesoro sagrado. Vas a llegar a la casa, la vas a amarrar a un árbol, todos los días la alimentas y tu señora va a tener la creencia de que es lo más importante en tu vida, la vaca morada. 10 años después empieza el divorcio y lo primero sobre lo que se va a ir tu mujer es sobre la vaca morada. Y tú te defiendes y finalmente ella se lleva la vaca morada muy satisfecha que te quitó lo que más vale en tu vida. La realidad es que para ti no valía nada la vaca morada. Entonces en una negociación hay que hacer muchas vacas moradas. Al final del proceso de ese enero, tuve una reunión de 4 horas muy álgida con el negociador americano y me dice, espérame, no te vayas. Y llega un asistente con un regalito. Abro el regalito y imagínate qué era. Una vaca morada. O sea, el mensaje es, te estoy escuchando aunque hables en español y aunque hables en reuniones privadas. Y afortunadamente volteé la vaca y decía Made in China. It was about to be perfect. Pero con esto no le va a gustar al presidente Trump que compres cosas hechas en China. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía de México, gracias. Y gracias por compartir estas anécdotas. Esa vaca morada seguro también pasa a formar parte de nuestras lecciones aprendidas en esta entrevista de hoy. ¡Feliz noche! Gracias, hasta luego.